Damos gracias a Dios porque en nuestras luchas y en nuestras dificultades Dios siempre nos bendice. Dios siempre hace algo que nos sorprende y que nos impulsa a cosas más grandes. Pero hoy quiero hablar de un tema que Dios me viene ministrando hace un par de semanas ya, que tiene que ver ¿con qué? Con la comida contaminada. Y te voy a llevar a una historia que los que peinamos canas la tenemos bien clara. ¿Sí? Yo no sé si se acuerdan de la historia de Blancanieves. ¿Quién vio la película? Yo cuando era chico, cuando iba a la escuela, siempre era como que te pasaban la película de Blancanieves. Lo interesante es que obviamente no estuve en el estreno porque la película se estrenó en el año 1938. O sea, no piensen que soy de ese año. Soy del 71 por cualquier cosa, usted saque su cuenta. ¿Sí? Pero en esa película, ¿quién recuerda la escena de la bruja con Blancanieves? Si no la ves, igual no te preocupes, parece que Disney va a hacer una remake, en cualquier momento la ves con actores profesionales. Pero parece que quien no conozca la historia de Blancanieves, la pelea era por quién era la más bella del reino. Entonces había una reina que decía, yo soy la más linda, pero en un espejo le decía, no, hay otra mujer. Y ahí, ¿qué es lo que hace? Dice, tengo que matarla. ¿Y cuál es la idea? Tomar una manzana de esas rojitas bien lindas, de esas que cuando vos la ves y te seducen, decís, qué rico comer una manzana. Imagínate un día de fresco como hoy, decir, bueno, hago un licuadito de manzana, qué rico, mira, ya se me cae la baba de decir, me voy para comer eso. Y de repente viene esta señora que se había disfrazado de bruja y le dice, esta manzana es mágica. Y Blancanieves dice, ¿es mágica? Sí. El día, y les voy a situar real lo que dice, si le das un bocado, todos tus sueños se podrán cumplir. Y Blancanieves le pregunta, ¿todos? A lo cual la señora le dice, sí, querida, pide un deseo y cómetela. ¿Conocen la historia? La guardó la manzana, la escondió y pasó un ratoncito. No, la historia dice que ella se la comió. Y la escena de Disney es muy linda porque nunca muestra que cae, se muestra una mano nomás que cae con la manzana cayendo. ¿Sí? Pero ¿qué era lo que pasaba? Que lo que había comido estaba contaminado o envenenado. ¿No? Y por eso esta persona muere. Y cuando vos miras esa historia de Disney, de alguna manera se refleja también en lo que el libro de Génesis nos cuenta o nos narra, que tiene que ver con ¿qué? Con la caída del ser humano. Aunque todo el mundo pueda decir ahí afuera, los que no conocen la palabra de Dios, ¿qué te van a decir? ¿Qué comió Adán y Eva? Una manzana, ¿verdad? La mayoría de la gente, si vos estudias la palabra de Dios, libro de Génesis capítulo 3, versículo 1 en adelante, te va a decir que no era una manzana, sino que era un fruto especial que solo ellos comieron. Dígame alguien si comió del árbol de la sabiduría del bien y del mal. ¿Quién solo comió en esta vida? Adán y Eva, ¿no? Y otra persona. A consecuencia de eso, ¿qué pasó? Fueron expulsados. Pero la historia es muy, muy interesante de analizar. Génesis capítulo 3, versículo, voy a tomar del 1 en adelante, dice, y la serpiente era más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios le había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo que el fruto del árbol que está en el medio del huerto, del que no se nos permite comer. Y dijo, no deben comerlo, si ni siquiera, dijo Dios, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, o si lo hacen, morirán. A lo cual la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Dios sabe que cuando coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Gracias, Dios, porque tu palabra nos habla a cada uno de nosotros. Cuando vemos esta historia, vos decimos, estamos muy lejanos, muy distantes, porque ninguno de nosotros sabemos dónde está esa fruta que Dios nos prohibió. De hecho, cuando ves el diálogo, hay una interacción entre una serpiente
una mujer y un hombre. Si fuéramos a hacer una obra de teatro, esos son los 3 personajes principales de esta parte bíblica. La serpiente, ¿qué representa? A Satanás. O sea, por más que era un animal, la serpiente le estaba hablando ¿por quién? Por Satanás. De hecho, la Biblia siempre lo va a mencionar a Satanás como ¿qué? Como la serpiente antigua. Si lo buscas, te vas a encontrar que muchas veces que se hace referencia a Satanás como la serpiente antigua. Pero ¿qué es lo que hace Satanás? Lo primero es lo que la Biblia nos declara de Satanás, que es padre de mentira. Porque lo que le dice a Adán y Eva es lo contrario a Dios, porque le dijo, ustedes no van a morir si comen de ese árbol. Porque obvio, hasta ese momento no existía la muerte. Porque la muerte entra a consecuencia ¿de qué? De la desobediencia, del pecado, como lo quieras decir. De hacer aquellas cosas que Dios nos pide a cada uno de nosotros que no hagamos y que lo hacemos. Y todos los que estamos acá, todos, peleamos con áreas ocultas que son nuestras debilidades, que son nuestras áreas donde Satanás busca ¿para qué? Para que hagamos lo contrario a lo que Dios nos pide, donde Dios de alguna manera tiene planes, proyectos con nuestras vidas, pero Satanás sigue siendo la misma intención. Aquellos que hemos sido escogidos por Dios, que hemos encontrado con Jesucristo, ¿qué es lo que quiere hacer? Alejarnos del amor de Dios. Porque ¿qué es lo único que nos separa de Dios? El pecado. Es lo único que nos separa de Dios. Aún así, nos conoce tanto Dios que lo que hace, enviar a su Hijo Jesucristo para que creyéramos en Él y Dios nos perdone de nuestros pecados. Por eso es que tenemos que entender esta historia. Porque le habla Satanás a esta mujer diciendo, Dios es mentiroso. Dios te dijo que vas a morir. No, no vas a morir. Y además juega ¿con qué? Con el ego de la persona. Fíjate que Satanás le dice, serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué era lo que los quería hacer sentir? Especiales. Porque todos los que hoy estamos, de alguna manera, tenemos sueños, anhelos que no los están cumpliendo en nuestras vidas. Algunos provienen de Dios y otros no necesariamente vienen del Creador. Satanás susurra a nuestros ojos, a nuestros oídos. ¿Palabras para qué? Para que no hagamos lo que Dios nos pide. Para que no hagamos lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Entonces, cuando vos entendés que el enemigo siempre quiere robar, matar y destruir las bendiciones que Dios tiene para nosotros, ¿cómo lo va a hacer? A través de impulsar ¿a qué? A nuestras áreas más oscuras, ¿no? El lado oscuro de la fuerza, como dice la Guerra de las Galaxias, ¿viste? Y se pone la máscara negra y quien vio esa película sabe de lo que hablo. Y entonces, para que salga ¿qué? Lo que realmente hay en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay en nuestras vidas? ¿De qué nos alimentamos para nosotros crecer? Porque si hay algo que nos dice la palabra de Dios y que nos dicen los médicos, que si nosotros comemos mal, tenemos consecuencias en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa si a un niño de 1 mes le das un puchero? Le vas a condicionar el estómago, ¿verdad? O si fuera al revés, si nosotros fuéramos como niños y simplemente tomemos una mamadera gigante y solo tomamos leche en nuestra vida, ¿qué es lo que nos va a pasar? Vamos a tener consecuencias en nuestro cuerpo. Vamos a tener consecuencias en nuestras vidas. Pero lo interesante de todo esto es que la palabra de Dios, muchas veces el apóstol Pablo compara la palabra de Dios con alimento. Si nos vamos de alguna manera al libro de Hebreos, que siempre está el debate teológico. ¿Quién escribió el libro de Hebreos? ¿Lo escribió Pablo? ¿Lo escribió otra persona? Ahí tenés gente pro y contra. Buscá las informaciones y nadie se pone de acuerdo quién escribió el libro de Hebreos. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 5, nos dice: hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio,
necesitan que alguien vuelva a enseñarles cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo ¿qué? Un bebé. Y no sabe cómo hacer lo correcto. Es muy interesante lo que el libro de Hebreos nos está tratando de transmitir con el alimento que nosotros estamos teniendo en nuestras vidas. No hablo de lo que hoy cada uno pueda comer en su casa, si es un pollo al horno, si es una pasta o lo que sea. Estoy hablando ¿de qué? Del alimento espiritual. Porque nosotros de alguna manera para crecer espiritualmente nos tenemos que alimentar. Y no alcanza, mi hermano, solo venir un domingo, un jueves, un martes para que ese alimento sostenga nuestras vidas. ¿Qué pasa si vos comés 3 días en la semana? Una sola comida. ¿Qué es lo que va a pasar? Vas a pasar hambre y además ¿qué? Te vas a debilitar y tarde o temprano va a tener consecuencias en tu vida y vas a ir al médico y te va a decir, no, mirá, tenés que tomar un suplemento de esto, de lo otro, porque te falta ¿qué? Alimento. Entonces, la palabra de Dios es un alimento y acá el escritor de Hebreos nos está diciendo que cuando nosotros somos pequeños, y por más que dice acá, esto me gustó mucho esta escritura, porque dice, porque ustedes que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. ¿Qué significa? ¿A quién le está hablando el Hebreos? ¿A creyentes nuevos o a creyentes que ya tienen un tiempo? A creyentes que ya tienen un tiempo, que ya tendrían que haber avanzado en su vida espiritual, que tendrían que estar enseñando a otras personas. Eso es lo que está transmitiendo, no está hablándole a gente recién convertida, pero lo refleja diciendo, son como niños pequeños que necesitan las cosas básicas de la palabra de Dios. Pues el que come leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. O sea que cuando yo tengo desconocimiento de la palabra de Dios, ¿qué es lo que pasa en mi vida? Yo no crecí espiritualmente y por lo tanto, según esta escritura, ¿qué es lo que hago? Las cosas mal. Lo dice acá claramente, dice, ustedes siguen bebiendo el alimento de bebé, no saben hacer lo correcto. Y eso nos pasa cuando mi vida espiritual está estancada, cuando mi vida espiritual no tiene un crecimiento o un desarrollo. ¿Y por qué no tenemos desarrollos espirituales? La Biblia es tajante en decir, mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, lo mismo que nos está diciendo, cuando yo no tengo el conocimiento de lo que Dios quiere, yo actúo mal. Y ahí entonces empiezan a surgir esas palabras que muchas veces las escuchamos en la iglesia. Ay, yo siento. Y nos dejamos llevar por nuestros sentimientos en nuestro corazón. Pero ¿saben qué dice la palabra de Dios? Sobre todas las cosas, el corazón es engañoso. Por eso muchas veces después nos equivocamos. Yo conocí a una persona que trabajaba arduamente, estaba casado, tenía a su esposa, su familia y de repente se le cruzó una muchacha. Ay, yo siento que estoy enamorado de esta mujer. Dejó familia, dejó todo, dejó la iglesia, dejó todo y se fue con la mujer. Y vos decís, ¿tiene algo bueno? No, si lo sentía. Estaba enamorado, se enamoró de otra mujer, de otra cosa. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Está bien eso o está mal? ¿Por qué está mal? Decíselo a cualquier vecino y te va a decir, ¡pah! ¡Qué bien ese muchacho! Ahora consiguió otra mujer, la otra, y ya aparece el vecino que siempre va a decir, no, si esa era una loca, imagínate. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no tengo conocimiento de la palabra de Dios, ¿para Dios qué soy? Un bebé. Y no importa si hace 30 años que estás en la iglesia, no importa si hace 20 años que estás en la iglesia, seguís siendo, de la perspectiva de Dios, seguís siendo un bebé. ¿Y por qué somos bebé?
Porque la palabra de Dios nos dice, hacemos las cosas mal. Fíjate que el verso siguiente, el verso 14 de ese capítulo 5 de Hebreos dice, el alimento sólido, o sea, ¿de qué está hablando, Canario? Un buen asado, ¿no? O una buena comida, según cada uno quiera. Una buena milanesa en 2 panes, no sé, lo que te guste. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea que desde la perspectiva de Dios, ¿cuándo yo soy un cristiano maduro? Cuando, léelo de vuelta, lo leemos juntos. El alimento sólido es para los que son maduros. Los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. O sea, yo soy un cristiano maduro ¿cuándo? Cuando sé distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Según qué tipo de conocimiento? ¿El que corre en el mundo o el que corre dentro de la palabra de Dios? Dentro de la palabra de Dios. Porque en este mundo, si vos le decís, el vecino me hizo esto, ¿qué te va a decir? Hacele algo peor. ¿Verdad? Pero la Biblia dice que cuando te peguen una cachetada, ¿qué tenés que poner? La otra mejilla. ¿Y somos así o reaccionamos? Vamos a sincerarnos. Vamos a ponernos la mano en el corazón y hablar como dice mi esposa, decímelo delante de Dios, cosa de condicionarte bien. Decir delante de Dios, todos. Entonces, mi crecimiento espiritual no está dado en los dones que Dios derrame sobre mi vida. No está dado en lo que Dios me use. ¿Está dado en qué? En el conocimiento. Porque cuando yo tengo conocimiento empiezo a discernir las cosas espirituales mucho más profundo. Dice acá la palabra de Dios, los capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Yo sé que el Espíritu de Dios usa a personas, pero necesitan conocimiento. Te voy a poner un ejemplo bien clásico pentecostal, día de Pentecostés. Cayó el Espíritu Santo sobre 120 personas. Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Recibí la unción y esto es lo mejor que me ha pasado. No. ¿Qué es lo que dice Pedro? Esto es lo que prometió el profeta Joel en los tiempos antiguos. Cuando decía que derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. ¿Qué eso qué es? Conocimiento de la palabra de Dios. Porque si hubiera sido por emocionalismo, yo sentí que el Espíritu Santo cayó como fuego y esto y lo otro. Pero Pedro utiliza la Escritura porque tenía ¿qué? Conocimiento. Si no tenemos conocimiento, ¿podemos experimentar cosas de Dios? Sí. Pero no vamos a ir al nivel de que Dios nos quiere usar. Probablemente entre las 120 personas que habían, capaz que algunos sí, fue un toque especial de Dios. Pero Pedro, ¿qué logra con el conocimiento? Que miles de personas vengan a Cristo. Porque trae lo que estaba pasando. Entonces, cuando uno es cristiano avanzado, ¿sí? Ya no vivimos de la leche, sino que comemos comida sólida. Fíjate lo que le pasa al apóstol Pablo con la iglesia de Corintios. Corintios capítulo 3, versículo 1-3. Primera. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. ¿Ya? Fíjate cómo los está tratando a la gente que se reunía en Corintio. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. ¿Qué le está diciendo Pablo? Los compara a los pequeños espirituales como ¿qué? Como gente mundana. Pequeños que apenas tienen conocimiento y por eso actúan mal. Dice, tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido,
porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. O sea que acá nos habla también que cuando yo no crezco espiritualmente y solo recibo las cosas básicas del Evangelio, que después si querés buscarlo en Hebreos 6, versículos 1 en adelante, y te vas a dar cuenta qué consideraba el escritor de Hebreos que eran las cosas básicas del Evangelio, te vas a dar cuenta que les está diciendo, aún no están preparados a recibir comida sólida porque están bajo el control de la naturaleza pecaminosa. ¡Wow! Y esto sí nos lleva a entender que tenemos una lucha no solo en el mundo espiritual, sino una lucha con nosotros mismos. Una naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer lo malo, que nos lleva a tener pleitos, que nos lleva a hacer robos, que nos lleva a entrar en adicciones, que nos lleva a tantas cosas, a ser engañadores, mentirosos y tantas cosas que el libro de Gálatas te relata cuáles son en el capítulo 5, cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del espíritu. Entonces, cuando vos te ves reflejado, yo fui al almacén y me llevé un caramelo, total, el almacenero no me vio. Pero Dios nos ve. ¿Qué es lo que somos? En definitiva, ¿cómo nos está comparando Pablo? Como hombres y mujeres que nos gobierna, ¿qué? Nuestra naturaleza pecaminosa. Y nuestra lucha, y el libro de Gálatas dice claramente, nuestro conflicto es, ¿a qué parte de mi vida yo le doy más importancia? ¿A la espiritual o a la carnal? No es una respuesta que se hace, sí, en la iglesia, ¿qué vamos a decir? Espiritual, somos hombres espirituales. Pero fuiste al almacén, te llevaste lo que no es tuyo, ¿qué es lo que somos? Somos hombres carnales, todavía no hemos crecido, todavía seguimos siendo, ¿qué? Bebés espirituales. Y hasta no tener conocimiento y aplicarlo a nuestras vidas, nunca desarrollaremos lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pablo le dice, yo les quería enseñar cosas más profundas, pero tenía que volver a lo básico. Arrepentite, cambia de actitud. ¿Eso qué es? El ABC del cristianismo. Pero Dios, creo que en este 2023 tiene planes muchos más grandes con cada uno de nosotros. Fíjate lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, versículo 3 de este capítulo 3 de 1 de Corintios. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que son controlados por su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como gente del mundo? ¡Wow! Eso es muy duro. Porque lo que les está diciendo, si ustedes son del mundo, no son de Cristo. Si ustedes son del mundo, no tienen garantizado una vida eterna. Y eso sí es fuerte. Porque necesitamos ¿qué? Sumergirnos en la presencia de Dios y dejarnos gobernar por el Espíritu Santo que nos lleva ¿qué? A toda verdad. Y esa verdad viene ¿con qué? Con leer la palabra de Dios, con orar, con congregarse, con ayunar, como contaba Gabriel hoy su testimonio. Sin esas cosas, ¿qué es lo que vamos a hacer toda la vida? Niños espirituales. Y yo pregunto, acá tenemos una niñita. ¿Le podemos dar responsabilidades? ¿Dios puede hacer cosas, algo con una niñita? Apenas sabe caminar, apenas no puede hablar. ¿Y qué pasa si esta niña el año que viene no camina, no crece de estatura, no engorda? ¿Qué es lo que va a pasar? Los médicos le van a hacer estudios de todo tipo, ¿verdad? Algo anda mal. Algo no está bien. Algo no está bien. ¿Y por qué no está bien? ¿Cuál es la respuesta? Porque tal vez hay cosas de nuestros pasados que no nos sueltan. Porque tal vez haya cosas que no queremos soltar. Porque tal vez de alguna manera
nosotros seguimos siendo gobernados por esa voz que nos habla al oído, hacer lo malo, y nos olvidamos de escuchar la voz de Dios. Definitivamente, si queremos que este 2023 seamos bendecidos por Dios, que alcancemos cosas más grandes, tenemos que crecer espiritualmente. Porque hay una cosa que he aprendido. Cada vez que hemos hecho una actividad para niños y decimos, hay juguetes de regalo, ¿cuántos vienen? O caramelo. ¿Verdad? Un montón, porque los niños los manipulás muy fácil. Los llevás para acá, los llevás para acá. Tomá, vení, te voy a dar un caramelo. Salen corriendo atrás tuyo. Y nosotros muchas veces, cuando no crecemos espiritualmente, nos metemos en internet y escuchamos esto y escuchamos lo otro y escuchamos esto. Y como no tengo conocimiento, ay, sí, funcionó. Y nos llevan para aquí, nos llevan para allá, nos llevan para acá, por lo otro. ¿Y de quién es el problema? Y la más fácil es, los pastores, los líderes, los maestros no me enseñaron bien. No, mi hermano. La responsabilidad es de nosotros, que no tuvimos tiempo para meternos con Dios, para crecer espiritualmente. 20 litros de Coca-Cola porque hay que ungir a todo con Coca-Cola. Y vos decís, ¿dónde salió eso? No sé, pero lo escuché por ahí, resulta, y ya escuchás uno o dos donde le haya dado resultado, olvídate, traé los 20 litros de Coca-Cola. Pero ¿por qué nos pasa eso? Porque no crecemos espiritualmente. Yo no digo que haya crecido, yo sé que Dios sigue tratando con mi vida para que siga creciendo, lo quiero aclarar, lo miro y Dios trató conmigo con esta palabra. No estoy diciendo, ustedes no, digo nosotros tenemos que crecer. Porque no hay cosa más rica que un buen asadito, ¿verdad? Canario? Vuelta y vuelta, sí. No hay cosa más rica que disfrutar un alimento espiritual. Esos días que te enganchaste con una porción bíblica y te maquina la cabeza y estás pensando qué quiere decir, qué no entiendo y eso y lo otro, significa que estás creciendo espiritualmente. Significa que de alguna manera la comida que estás teniendo espiritual no está contaminada. No está contaminada. Porque la otra comida, la fácil, la simple, hacé lo que quieras, dejate llevar por tus emociones, no importa si te peleaste, si robaste, si mataste, si te drogaste, si te emborrachaste, no pasa nada. Dios es misericordioso, Dios te perdona, sí, es cierto, yo lo creo. Y ustedes saben que yo soy un amante ¿de qué? De ese Dios que muestra su gracia día tras día. Pero la Biblia dice, busquemos a Dios mientras éste pueda ser hallado. ¿Qué significa? Que un día, como Noé, se cerraron las puertas y no hay vuelta atrás. Pero nosotros necesitamos seguir creciendo. Para no ser como niños. Para entender las grandes verdades del Evangelio. Porque entonces la palabra de Dios nos dice que nos compara con los árboles que están plantados frente a las aguas y que sus raíces son profundas y en invierno o en verano dan buen fruto. Imagínense en estos tiempos de sequía en el Uruguay. Estuve con un amigo en Atlántida el viernes que tenía un árbol que estaba súper frondoso y me decía, lo que pasa es que este árbol tiene unas raíces bien profundas y llega hasta los manantiales más profundos. Entonces nunca le falta el agua. Y veías los árboles de al lado con hojas, como se ven ahora, amarillas, parece que estamos en otoño. Ayer fui al fondo de casa, un montón de hojas marrones. ¿Por qué? Por la falta de agua. Pero si nosotros nos metemos con Dios, definitivamente nuestras raíces van a generar la profundidad necesaria para que el agua, que es símbolo del Espíritu Santo, refresque nuestra vida espiritual. Refresque todo nuestro entendimiento y podamos crecer a cosas que ni siquiera nos estamos imaginando. Mi esposa ayer hablábamos sobre un montón de cosas y me decía, sin el entendimiento del Espíritu Santo, sin la revelación del Espíritu Santo, eso que todos anhelamos, ¿sabes? Esa revelación de Dios,
No podemos avanzar en el camino cristiano. Sí, es cierto. Pero para tener revelación de Dios, primero tengo que tener conocimiento. Porque si no tengo conocimiento, no puedo discernir si la revelación que estoy teniendo viene de Dios o viene del enemigo. Porque el enemigo también es muy astuto. Y nos va a soplar tantas cosas que a veces, ¿saben lo que dice la palabra de Dios? El ángel de tinieblas se viste de luz y después que aclara para engañar a los escogidos. O sea, ¿es fácil distinguirlo? No, no es fácil. No es fácil. Pero cuando yo tengo ese conocimiento, cuando además del conocimiento yo tengo la revelación del Espíritu, esa conjunción, mi hermano, hace que tu vida sea impresionante. Saltemos a niveles y crezcamos rápidamente y vayamos a cumplir los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso te digo, ¿qué tipo de comida estás alimentándote en este tiempo? ¿Con comida de leche, esa que los niños toman y toman? ¿O estás teniendo comida sólida? Porque como decía la Escritura recién, si estás teniendo leche, estás muy parecido a alguien que no sea cristiano. Pero si estás comiendo sólida, Dios va a traer grandes cosas sobre nuestras vidas. Grandes revelaciones del Espíritu. Miren, con esto termino. Porque es una de las cosas que lo vi y me impactó. Todos anhelamos recibir una palabra de Dios. Estoy seguro que si hoy hubiéramos traído un gran profeta de Dios, este lugar estaría más lleno. Se cortan las vacaciones, imagínense. Se corta todo. Traímos al profeta, gran profeta de Estados Unidos que nos va a traer una palabra de Dios. Estaríamos genial. Pero apareció un profeta que supuestamente Dios lo usaba. Y había un matrimonio que tenían problemas y le dice, Dios te dice que tenés que dejar a tu esposo. Así como te lo estoy diciendo. ¿Cómo voy a discutir la voz del profeta? ¿Verdad? ¿Quién se atreve a decir eso? Pero la Biblia dice, lo que Dios unió, no lo separa el hombre. Entonces, ¿qué es más importante? ¿La voz del profeta o la palabra de Dios? Conclusión, te la voy a hacer corta. A los pocos meses le dijo a esa mujer, Dios me dice que tenés que ser mi esposa. Manipulaba las situaciones para conseguir su objetivo. ¿Y por qué esa mujer se equivocó? Por falta de conocimiento. Por falta de lectura bíblica. Y vuelvo a decir algo que Dios viene tratando con mi vida para que me meta más en la palabra de Dios. Para que nos metamos más en la palabra de Dios. Porque ella nos da la vida. De las palabras uno tiene el conocimiento, empieza a entender las cosas. Porque si no, como dice la misma, lo que veníamos hablando, estás comiendo leche. Estás manipulado por tus sentimientos. Eso no es ser espiritual. Espiritual es conocimiento más revelación del Espíritu Santo. Las dos cosas. La conjunción. Y lo necesitamos. Porque el diablo va a ser muy astuto en este 2023 para llenarte la cabeza, para que escuches cosas que vos decís, wow, pero ¿cómo se me metió este pensamiento? ¿Cómo se me metió esto y pensé mal de esto, de lo otro, de lo otro? Porque definitivamente cuando nos pasa eso es porque somos niños espirituales. No hay otra explicación. Y vuelvo a decir, si no crecemos, algo anda mal en nuestras vidas. Por eso yo quiero orar en esta mañana, para que de verdad este 2023 definitivamente crezcamos. Que podamos empezar a caminar espiritualmente. Que podamos desarrollar grandes cosas. Y eso va a reflejarse ¿en qué? En nuestra forma de vivir, en nuestra conducta, en lo que hacemos.
en lo que realizamos. Por eso, de verdad, pedile a Dios que te examine. Porque no soy yo quien juzga. Yo no estoy acá para juzgar a nadie. Es Dios el que te mira con ojos de bebé o de una persona que viene creciendo. Dios bueno, en esta mañana he compartido tu palabra. Tu palabra es verdadera. Tu palabra es certera para cada uno de nosotros. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de corazón y examina los pensamientos, lo que hay en nuestras vidas, Señor. Y tú nos ves, no por los años que nos podamos haber entregado nuestra vida a Cristo, no por los años que hayamos servido en la iglesia, no por los años que podamos haber hecho cosas para ti, sino por lo que estamos comiendo. Por lo que estamos comiendo, Señor. Cuando me quedo en lo básico, Dios mío, Señor, mi vida no está creciendo. Necesito de tu ayuda, necesito de tu Espíritu Santo. Necesito, Dios mío, que empieces a obrar en cada uno de nosotros. Señor, no sea que también como Adán y Eva, comamos cosas que no convienen y terminemos muriendo espiritualmente, lentamente. Adán nunca se dio cuenta, Dios mío, que estaba muriendo, pero él ya había entrado en esa cadena de caída abajo, Dios. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos a seguir creciendo, ayúdanos a seguir desarrollando nuestra vida espiritual más profundamente y que nuestras acciones, nuestras palabras, Dios mío, hablen cosas espirituales y no simplemente cosas terrenales, porque este mundo pasa, Dios mío, todas las cosas van a pasar, pero tu palabra no pasará. Tu palabra es verdadera, tu palabra genera en nosotros cambios de actitud, transformaciones profundas, tu palabra genera en nosotros un desarrollo espiritual que cambia nuestra forma de ver el mundo, Dios mío. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque te necesitamos, Dios mío. Porque te necesitamos, Señor, en este tiempo donde hay tantas luchas, donde el enemigo nos sigue susurrando cosas, pensamientos que vienen a nuestra mente y como no los puedo discernir porque no tengo el conocimiento, me mando, robo, me meto en adicciones, termino borracho, termino drogado, no importa nada, porque eso refleja, Dios mío, termino en peleas, termino, Señor, en tantas cosas que dice tu palabra que reflejan definitivamente que estoy siendo mal alimentado porque no he entendido el evangelio un poquito más profundo. Dios, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Porque como de la misma manera, Dios, necesitamos crecer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ese aplauso para nuestro Dios, nuestro Redentor.